¿Te gustaría conocer cuál es el mejor agarre en dominadas y cómo afecta a tu actividad muscular? Pues en este vídeo voy a compartírtelo con todo detalle. ¡No te lo pierdas! Oye, por cierto, para todas aquellas personas que estéis interesados más allá del fitness, quiero que sepas que he creado un canal secundario en el que cada día me leo un libro nuevo por completo y además comparto un resumen con todo detalle para que tú también puedas tener esta información. Lo tienes aquí abajo en la descripción, se llama Editorial Transverso y cuento contigo. Suscríbete porque me encantará verte por allí. Vamos a empezar por lo que seguramente es el rey para mucha gente del trabajo de espalda y son las dominadas, que me encanta. Una pregunta que me hace mucha gente es: vale, David, ¿cuál tiene que ser el agarre perfecto para hacer una dominada de forma adecuada? Hay mucha gente, por ejemplo, que piensa que para hacer una dominada perfecta vamos a realizar este trabajo con un agarre tirando a amplio, es decir, un agarre tirando aquí. Y es un error. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que entender que no por abrir más el agarre, punto número 1, vamos a ejercer más fuerza y punto número 2, vamos a poder estimular más la espalda. No tiene nada que ver. Tenemos que entender que justamente utilizando agarres un poquito más estrechos, vamos a poder ejercer más fuerza, vamos a estar más cómodos para hacer este gesto de forma adecuada y además vamos a permitir una correcta estimulación. Entonces no hay ningún problema y vas a poder levantar más peso. Como digo, no vamos a buscar agarres muy amplios. Por ejemplo, yo recuerdo cuando iba al gimnasio cuando era pequeño que veía a muchísimos culturistas y a muchísimas personas hacer, por ejemplo, las dominadas con un agarre tal que aquí, ¿no? Típico, aquí. Mítico, ¿verdad? Pensamos que por un agarre más amplio vamos a tener más resultados y, como te digo, no va a ser así. De hecho, va a ser mucho más inteligente prácticamente que uses un agarre tal que así. Por ejemplo, yo cuando hago dominadas con mucho peso, el agarre que utilizo es justamente aquí, que fíjate que es o a la anchura de mis hombros o incluso un poquito más cerrado, pero aquí es donde realmente puedo ejercer mucha más fuerza. Evidentemente todo esto es una cuestión puramente individual. Hay personas, por ejemplo, que vais a sentiros más cómodos o más cómodas con un agarre muy cerradito, un agarre un poco más intermedio, pero es raro que un agarre muy amplio sea para ti lo perfecto para ejercer fuerza. Básicamente porque estás desalineado en cuanto a la capacidad para traccionar y involucrar ciertos músculos, ¿ok? Entonces, un consejo súper práctico. Yo te aconsejo simplemente que a partir de ahora, en lugar de hacer las dominadas tan abiertas, busques cerrarlas un poquito, que te acostumbres un poquito a un agarre tirando a cerrado, ¿vale? No va a compensarse trabajando menos la espalda, con menos activación, que va al revés, el rango de recorrido va a ser mucho más amplio y la capacidad de ejercer fuerza va a ser incluso más alta. Pruébalo, ¿vale? ¿Qué consejo te puedo dar, por ejemplo, para que sepas cuál es tu agarre en dominadas perfecto? Esto es un consejo ya avanzado, ¿ok? Vamos a medir la velocidad a la cual somos capaces de levantarnos en la barra. Simplemente para eso, lo que haremos será grabarnos haciendo dominadas, vas a grabarte haciendo dominadas y vamos a probar con diferentes tipos de agarre ejerciendo la máxima fuerza posible. Por ejemplo, si yo hiciera dominadas explosivas con esta barra, ¿vale? Tendría diferentes opciones. Voy a quitar el banco para que se vea bien. Vale, tengo diferentes opciones. Por ejemplo, desde aquí. Vale, bueno, ni tan mal. Cerramos un poquito más. Desde aquí. Vale, un poquito más fuerte. Cerramos un poquito más. Y ahora cerramos un poquito más, que es mi agarre perfecto. Desde aquí. ¿Se nota la diferencia? He ejercido la máxima fuerza posible en cada uno de los agarres y al final, como te he dicho, con un agarre un poquito más cerrado permites ejercer más fuerza, permites sacarle mucho más partido a esta dominada. Voy a darte varios consejos, esto vale para cualquier tipo de trabajo de espalda, para potenciar y sacarle realmente partido al agarre, ¿vale? Esto, por ejemplo, que voy a contarte es básicamente lo que yo hacía, por ejemplo, cuando hice el récord Guinness de la dominada más pesada del mundo. Son dos consejos. Primero, cómo tenemos que colocar la mano para sacarle partido a las dominadas. Mucha gente cuando hace un trabajo, por ejemplo, de dominadas, de jalones o de cualquier cosa, directamente se agarra la barra desde aquí, con los dedos. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, al principio tú estás bien agarrado a la barra, pero según vas haciendo repeticiones, lo que va ocurriendo es que vas a deslizarte hacia abajo. ¿Qué implica? Que todo este rango de recorrido que ahora tienes y que antes no tenías es dificultad para pasar la barbilla por delante de la barra, es rendimiento que estás perdiendo. ¿Cuál va a ser la clave? La clave no va a ser agarrar aquí, la clave va a ser agarrar aquí, pasando la mano un poquito por encima
y permitiendo que el talón de la mano agarre en la zona superior. Fíjate, todo este rango de recorrido es un rango de recorrido que estás recortando y por lo tanto capacidad para pasar la barbilla por delante de la barra, es decir, capacidad para terminar el rango completo en esta abdominal. Así es como hay que hacerlo. Oye, por cierto, si no estás todavía suscrito a este canal, te invito a que lo hagas con este botoncito que está aquí abajo de suscribirte, porque comparto muchísima información que te va a ser de muchísima ayuda a nivel de fitness, ejercicio, mejorar tu masa muscular, perder grasa, te va a encantar. Comparto contenido prácticamente a diario y además de mucha calidad. Venga, cuento contigo. ¿Qué consejos te puedo dar para que te agarres mucho más fuerte la barra y levantes mucho más peso en una dominada? Dos consejos. Tenemos que diferenciar cuándo son los días de récord y cuándo son los días para acumular volumen de entrenamiento. Días, por ejemplo, en los que busques acumular volumen de entrenamiento, un montón de series, un montón de repeticiones, las manos te duelen, los callos se levantan. La clave principal va a ser en usar esponjas. Las esponjas se agarran súper bien al agarre en dominadas y permite proteger bastante la mano. Para elementos, días de mucho volumen de entrenamiento, vamos a usar esponjas. Pero, ¿qué es lo que haremos en días, por ejemplo, que tengamos que levantar mucho peso, hacer un récord personal? Claro, está claro que las esponjas agarran muy bien, pero tiene un pequeño hándicap y es que pueden escurrirse un poquito, no son tan cómodas. Vale, ¿cómo lo hago yo? Yo lo que hago es coger una banda elástica, la coloco directamente encima de la zona superior de la barra y directamente con la banda elástica empiezo el trabajo de dominadas. La banda elástica va a hacer que te pegues totalmente a la barra, va a hacer que te quedes totalmente adherido y es brutal la capacidad de mejora que puedes tener simplemente con este consejo. Yo, por ejemplo, cuando hice el récord Guinness de la dominada más pesada del mundo, lo que hacía era todos los días trabajaba con esponjas. ¿Para qué? Para proteger las manos. Y los días en los que tenía que trabajar realmente con mucho peso, hacer un récord, me colocaba directamente con la goma, con la banda elástica. Y eso me dejaba súper pegado y era capaz de ejercer mucha más fuerza. De hecho, es incluso mejor que usar los típicos polvos de magnesio. Te quedas más pegado todavía. Así que este consejo para que lo apliques y para que lo uses. ¿Qué diferencias encontramos entre hacer un trabajo prono, un trabajo supino, un trabajo neutro? Te pongo algunos ejemplos. Esto sería un trabajo prono, esto sería un trabajo neutro y esto sería un trabajo supino. ¿Qué diferencias encontramos? Bien, la evidencia científica nos dice que cuando hacemos un trabajo prono, con la palma de la mano mirando hacia el frente, va a permitir más activación a nivel del dorsal, va a permitir más activación a nivel de trapecio inferior, va a permitir más activación del infraespinoso y va a permitir ejercer más fuerza. ¿Cuáles son los dos agarres en los cuales podemos levantar más peso? Agarre prono, en contra de lo que mucha gente piensa cuando hace agarre supino. No, es el prono con el que ejerces más fuerza, y el agarre neutro, porque permite muy buena extensión a nivel del hombro. Entonces, el agarre prono permite muy buena activación del dorsal, muy buena activación del trapecio inferior, muy buena activación del infraespinoso y muy buena capacidad para ejercer fuerza en este gesto. Bien, cuando hacemos las dominadas de forma supina, es decir, mirando con la mano hacia mí, ¿qué va a encontrar? La ciencia nos indica que el dorsal se activa un poquito menos, el trapecio se activa un poquito menos y el infraespinoso se activa un poquito menos, pero en consecuencia los bíceps se activan mucho más. Al final, el bíceps forma más parte como protagonista de este ejercicio y se activa un poquito más. ¿Significa esto que para trabajar los bíceps es interesante hacer dominadas supinas? Bueno, a ver, como complemento está bien, pero evidentemente trabajo específico que permita un estímulo correcto en los bíceps y combinando en las diferentes curvas de resistencia de los ejercicios va a permitir un trabajo mucho más potente en este grupo muscular. Como complemento está perfecto, pero hay que analizar los ratios de estímulo-fatiga, es decir, las dominadas, ¿vale? Es un buen ejercicio, puede permitirte una buena conexión neuromuscular con los bíceps, perfecto, un buen bombeo, vale, pero hay que mirar más cosas, ¿no? Y es, ¿cuántos grupos musculares que no quiero trabajar, si quiero trabajar los bíceps, por ejemplo, se activan con la dominada? ¿Cuánto estrés articular genera una dominada, por ejemplo, respecto a simplemente un curl con polea? Al final, lo importante para hacer ejercicios va a ser el ratio estímulo-fatiga, ¿ok? Entonces, las dominadas permiten un buen estímulo en los bíceps, pero si quieres un trabajo de bíceps completo, no solamente te vale con hacer dominadas, habrá que complementarlo, ¿bien? ¿Qué hablamos del agarre neutro? Es un punto intermedio, ¿bien?
Es un punto intermedio entre hacer un agarre prono, hacer un agarre supino, y me gusta bastante porque permite una buena salud a nivel del hombro, permite una buena extensión del hombro y permite ejercer un montón de fuerza. Me gusta muchísimo hacer un trabajo con dominadas neutras, ¿vale? Oye, por cierto, quizá no lo sabes, pero hace muy poquito he sacado a la luz mi nuevo libro en formato papel. Lo tienes aquí abajo y ahora mismo he creado una formación complementaria y totalmente gratuita que complementa muy bien el libro, para que consigas ganar masa muscular, perder grasa, entender la técnica de cada ejercicio y mejorar mucho más en el gimnasio. Lo tienes aquí abajo, échale un ojo.